voy a tratar de ser muy concreto para no cansarlos, pero no quiero empezar sin antes agradecer, ¿no?, a todos los organizadores, al equipo logístico que hizo posible este evento y a ustedes, ¿no?, que permiten que participe del diálogo con ustedes. Para mí es una celebración, la verdad, ¿no? Entonces, gracias a todos, a todas, y pues sería lindo que recibieran algunas críticas despiadadas, ¿no? Los escucho, ¿no? Bueno, ya Estefan ha dicho el nombre de mi ponencia. Quiero antes decir que esto es parte de una investigación más amplia que realicé, donde abordaba el tema de la hegemonía y la pluralidad en el marxismo. Entonces ahí encontré algunos tópicos que saltaron por ahí, por ejemplo, la relación entre el marxismo y Latinoamérica. Ya saben, la cuestión de se ha tachado incluso de eurocentrista, colonialista, el tema de la identidad, individualidad, la cuestión del partido y el sujeto revolucionario, ¿no? Entonces, hoy únicamente estoy tomando la cuestión del sujeto revolucionario, ¿no? Pero hay otros tópicos más que podrían también, digamos, ser argumento para algunos para designar el marxismo como algo que organiza, ¿no?, de cierta manera. Bien, ¿por qué viene esta crítica, no? ¿Por qué se ha designado el marxismo de esta manera? Hasta el neoliberalismo, ¿no? Y tenemos a uno de sus ideólogos, Hayek, con este librito de, si no estoy mal, de la década de los 40, Camino a la Servidumbre, donde la tesis central es que todo proyecto colectivo deviene en totalitarismo, ¿no? En todas las cuestiones que implica estar dentro de un totalitarismo, ¿no? Por ejemplo, hasta la de que dicen sus marxistas quieren que todos seamos obreros, ¿no? Casi que todos tengamos un overol, o sea, un casco, ¿no? Entonces, es una crítica neoliberal, porque en el capitalismo pues somos libres, ¿no? Viva la libertad, ¿no? Dice mi libro. Entonces, pero resulta que, lo dice incluso, ¿no? Qué miedo el comunismo, ¿no? Porque todos van vestidos igual, ¿no? Como en el capitalismo, que cada quien expresa su yo libremente. Y se vuelve meme, ¿no? También hay un meme con zapatos deportivos, ¿no? Y determinada marca en un salón de clase, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos si el capitalismo también está proponiendo algo como una hegemonía, ¿no? Bien, esta pregunta es un poco incoherente, puesto que si hablamos de marxismo, estamos partiendo de una ontología materialista. Entonces, propone entidades metafísicas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos dos posturas, ¿no? Una de un colega de Morelia, que es David Pamón, que él trabaja una propuesta más de pseudomarxismo, marxismo lacaniano, en la cual, pues, retomando a Gramsci también un poco, dice, bueno, no se puede entender de la misma manera igualdad con uniformidad, ni con masa diferenciada, ¿no? Entonces hay, digamos, una consideración de las identidades, pero ojo, no es una identidad esencial, metafísica, como una idea platónica, ¿no? Como el ser de Parménides, inmutable, ¿no? Y también cito a otro filósofo llamado Aurelio Ortega, que dice, no hay en el marxismo de Echeverría una noción de identidad esencialista, sino que considera la construcción histórica de identidades, que todo el tiempo se reactualiza en la tensión entre la necesidad, capacidades de producción y consumo. Ahí la cita. Entonces, ahí está. Tomando como ejemplo el marxismo de Echeverría, el marxismo
no hay entidades esencialistas, ¿verdad?, metafísicas, sino que estas identidades pues atienden más a una cuestión contextual, histórica, y que por lo tanto pues está en evolución, ¿no? Entonces, por ahí una contestación, ¿no? Se habla de este tipo de cosas. Está la postura también de Jorge Veraza, de la UAM, en algunos de sus libritos, bueno, él, basándose en el manifiesto, dice, incluso se habla ahí de diversas clases, digamos, revolucionarias, y pues están cuestiones de poblaciones que presentan un nuevo internacionalismo, ¿no? Un poco ahí entran las cuestiones de las luchas étnicas, que esto ya lo había hablado también a principios del siglo XX José Carlos Mariátegui, ¿no? Con esta cuestión de ensayo sobre la condición, no recuerdo la realidad peruana, gracias, donde se aborda si el marxismo dejó fuera a los pueblos originarios al reconocerlos como oprimidos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Está también la argumentación de Wittgenstein, que más bien ella retoma a Holloway, un Holloway de la UAP, donde dice, basándose, como Holloway, a su vez, basándose en la experiencia histórica del zapatismo, dice lo siguiente, ¿no? La revuelta indígena desafió las tradiciones revolucionarias existentes, ya que el movimiento puso la dignidad humana en lugar de la clase en el centro de su revolución. Desde el zapatismo de Holloway, escrito por Wittgenstein, y sí, el zapatismo no se propugna por una clase social, pero sí por la dignidad. Por ejemplo, yo recuerdo en 2008, ¿no? De hecho fui al festival que convocaron, que se llamaba precisamente así, los Digna Rabia. Digna Rabia, por allá en Chiapas. Entonces la clase social deja de ser un parámetro de opresión. Vamos a... Y esto nos lleva a reflexionar si existe un sujeto revolucionario único, un tipo de oprimidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí pongo una cita de Carlos Pereira, cita mexicano. Bueno, quizás te me lo aclarar algo. Estoy considerando marxistas mexicanos o que vivieron acá en México de los últimos 35 años, vamos a por decirlo, para concretarlo. Entonces, en esta cita de Pereira, dice, bueno, dentro de las muchas tesis del discurso marxista que reclaman una reformulación, un examen riguroso, pues está la que se trata del papel del sujeto revolucionario, ¿no? Y aquí, bueno, no sé si soy yo para decirlo, ¿no? Pero Carlos Pereira es un poco reformista, ¿no? Esta cita la extracto de un librito que se llama Sobre la democracia, desde, me parece, el 88, pero la versión incluso es del 2002, cambiaré, ¿no? Y claramente Pereira dice, bueno, hay que usar la democracia. Esta cuestión de, pues sí, reformista, no sé decirlo, pero bueno, está planteando que se requiere este análisis, utilización, y no sé aquí también hasta dónde podemos reflexionar sobre los límites entre el revisionismo y el dogmatismo, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, Pereira sigue, hay otra cita, ¿no?, donde dice también más claramente, ¿no?, la idea de que la posición de clase decide la actitud política, no resiste la prueba empírica. Pues claro, Marx nos había hablado en el 18 brumario del lumpenproletariado. O sea, el hecho de que en escasa determinada clase social tampoco eso te va a dotar de conciencia, ¿no? Y pues nos faltan muchos Engels también, ¿no? O sea, porque hay muchos que son clase trabajadora, que de hecho casi nadie se quiere asumir como pobre, ¿no? Por más que seamos asalariados, soy pobre, ¿no? Soy clase media. Entonces,
sentido, las condiciones, el poder adquisitivo, es un parámetro para dotarnos de conciencia de clase. No sé, entonces, ¿qué más? El sujeto revolucionario no es algo dado por las relaciones de clase prevalecientes, sino que se forja con los sucesivos conflictos. ¿No? Es también hay un poco más contextual. Y de igual manera, también en otro libro de Veraza, dice por ahí, bueno, las luchas que hay ahora, no sé, los ecologistas, las compañeras feministas, los pueblos originarios, bueno, ellos, la opresión hacia ellos se reproduce más también con la proletarización, pero no dejan de ser, digamos, proletarios, ¿no? Que aquí también hay que hacer varias excepciones, ¿no? Dice un meme, resulta como divertido citar memes, pero hay un meme que dice: la ecología sin conciencia de clase es jardinería. Entonces, en estas luchas, digamos, que están ahora, queda fuera la conciencia de clase. Y pues Veraza también sigue aludiendo de que hay diferentes movimientos proletarios con diferentes condiciones económicas, culturales, que nos hablan de una heterogeneidad, ¿no? Es decir, claro que hay explotación en las maquilas, en las industrias, en las fábricas, pero no necesitamos estar en una fábrica para sentir la presión. Ahora está, la presión llega a la comodidad de su casa, en home office, ¿no? O trabajar a distancia, ¿no? También es eso, ¿no? Entonces, pues no necesariamente ya será solamente como obreros, ¿no? Bueno, Oliver Koslare también dice: la sociedad multicultural se convierte aquí en el código de abandono de la idea de que puede haber todavía un sujeto colectivo único, por ejemplo la clase universal, con la competencia exclusiva de definir en dirección del cambio social, ¿no? Y de hecho ayer tal vez estuvo dialogando sobre esta cuestión del multiculturalismo, pero según como la entendí yo, si no me corrigen, este multiculturalismo lo están entendiendo, o se entiende o se lee también como medio metafísico, ¿no? Digamos que hay diferentes identidades, ¿no? Todas en conjunto hacen una diversidad, pero la cuestión, y no es que me quiera ver muy analítico de evitar la metafísica, ¿no? Para el positivismo lógico y esas cosas, pero no hay que entender el multiculturalismo como una cuestión metafísica, no de identidad, sino más contextual, ¿no? Desde esta lectura. Y sí, pues hay en este sentido, no sé si cabría decir que hay una diversidad de oprimidos, de precarios, ¿no? En la que, por ejemplo, pues la cuestión de la dignidad, ¿no? Que Libeström pues sí plantea, literal, dice, reconstruir las categorías de clase, lucha de clases y pues, replantear el sujeto revolucionario, ¿no? Y bueno, también está Enrique Semo, ¿no? Y por ahí encontré algunas columnas que publicó en el 2020, donde dice no existe en nuestra época un viejo sujeto marxiano del proletariado. Los rebeldes son los precarizados, los humillados, los explotados, los ofendidos de diferentes estratos sociales, grupos sociales políticos híbridos, no sé, bueno, dice Enrique Semo, ¿no? Entonces, podríamos también estar en desacuerdo con ese, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí, bueno, yo creo que es importante decir que no existe una única forma de organización, ¿no? A partir de esto para luchar por el comunismo, ¿no? A partir de que está viendo todo esto. Bien, algunos comentarios provisionales para seguirnos pensando, cerrar la participación. Bueno, no propongo que ya no exista el proletariado o que haya desaparecido como tal, ¿no? Sino que
Bueno, hay una pluralidad, pero otra vez insisto, esta pluralidad no me gustaría, bueno, al menos desde mi perspectiva, que se entendiera como metafísica, no, sino un poco más histórico, contextual. De hecho, pues sonaría muy peligroso, ¿no? Decir que no existen las clases sociales, ¿no? Puesto que no. De hecho, es importante que vamos a retomar esta reflexión sobre la conciencia de clase, sobre la lucha de clases, porque pues, la explotación, la precariedad se extiende más allá del campo y de la industria, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos, así de manera muy concreta, es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Y pues ahora me gustaría que me lanzaran algunas rocas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, David. Entonces, ¿quién quiere hacer un comentario, una pregunta? ¿Tú quieres? A ver, esto tiene mucho que ver con lo que se hablaba en la mañana, con lo que yo hablaba en la mañana, con respecto a esta crisis, vamos a decir, de la revolución, pero aquí enfocada en relación con la desaparición del sujeto propiamente, no tanto, yo hablaba en la mañana del proyecto, ¿no? El proyecto de vista y su sujeto. Aquí tú abordas las cosas desde tanto de vista del sujeto. Sostienes por un lado que el proletariado y un proceso de proletarización en marcha y de precarización nos haría siempre regresar a la noción del proletariado, porque no ha desaparecido. Pero a la vez, contemporánea, a la vez, surge una pluralidad de sujetos que hasta en la mañana hasta hice una lista de estos sujetos alternativos, estos empezando así desde antes, jóvenes, mujeres, indígenas, LJC y estos grupos. Luego hubo UPAs, luego hubo indignados, luego es una realmente se trata de una pluralidad que, pienso yo, encuentra su posible unidad, su posible conjugación en el hecho de que la mayoría de estos sujetos se entrarían dentro de ese grupo que está separado de los medios de producción. Por lo tanto, es una salaria. No sé, puede haber feministas burguesas, propietarias de empresas, bueno, sí, pero la generalidad igual. Puede haber un montón de miembros de estos grupos que puedan ser propietarios, ¿sí? Pero en la inmensa mayoría lo que los identifica a todos ellos es que se ganan la vida, ¿sí? No a través de sus medios de producción, sino de medios de producción que les ofrece el aparato de producción y reproducción de capital, ¿sí? Entonces son asalariados. Esto es la generalidad, son asalariados. Los indígenas igual, excepto unos cuantos grupos que resisten de una manera, hablábamos de esto en la mañana, un tanto bizarra, pero resisten, que son comuneros, ¿sí? Que no se da este fenómeno de separación de su existencia, de los medios de producción, excepto estos grupos, la inmensa mayoría se da esta condición. Es decir, son técnicamente asalariados,
técnicamente entrarían dentro de este grupo de trabajo, de trabajadores, de proletarios. Y sin embargo, a la hora de afirmar su identidad, nunca recurren a esta condición. Es decir, recurren a la otra, es decir, a la de lésbicos, gays, feministas, jóvenes, ocupas, es decir, toda una serie de nombres indígenas, pero no en la primaria. Y entonces esto, además en efecto, o sea, llevar a la práctica, llevar al plano de la realidad, el hecho de la difuminación, de la noción de clase, los está sacando, pienso yo, de la jugada. ¿Sí? Porque muchos de ellos invocan el anticapitalismo. Sí, el capitalismo, la mayoría, ¿no? Es que hay que una postura anticapitalista. Pero no asumen el hecho de que son estructuralmente proletarios. ¿Sí? No son proletarios, son indígenas. Esta discusión se dio en Bolivia en los años 90, antes de la llegada de Evo Morales, cuando los grupos indígenas rompieron en la escena política boliviana y reclamaron derechos como indígenas. Pero lo dijeron explícitamente: no queremos ser campesinos, no queremos ser proletarios, no queremos ser más que indígenas. Nuestra identidad gira en torno de eso. Es decir, lo que hicieron, en pocas palabras, fue salir dentro de las posibilidades de una perspectiva anticapitalista para adoptar de manera muy entusiasta lo que citaste de Pereira: abrir espacios democráticos. Abrir espacios democráticos, ya sabemos lo que significa. ¿Sí? Es decir, hacerse tontos. O sea, caer en la trampa de las elecciones, es decir, entrar a jugar con las reglas y la baraja prestada del propio poder del capital. Entonces, sí, vamos, todo lo que describes, podemos decir, es cierto, está pasando, pero ¿esto qué efectos tiene? Un poco lo que planteas tendría como efecto justamente eso: la difuminación, la disolución de cualquier posibilidad de construir una alternativa de clase. Porque es aquí la clase, lo dice Pereira, lo dice lo dice muy claro. O sea, hablar, seguir hablando desde una perspectiva de clases, perder la oportunidad que tiene este nuevo sujeto agente de una no revolución dentro de los espacios democráticos. Y se acabó la cosa, es decir, se acabó la cosa en el sentido de que tenemos hace 30 años medrando dentro del sistema democrático, sufriendo la teoría del péndulo, que a veces estás muy a la izquierda y a veces estás en la absoluta derecha, y pues reproduciendo de manera ampliada y feliz las condiciones de reproducción del propio capital. Es decir, en América Latina, sobre todo, todas estas posturas no se han resuelto, sino en este tipo de tragedias como la Argentina, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué ganamos con la lucha cultural? ¿Qué ganamos con la desidentificación de la realidad como proletario? Espacios democráticos para ir a votar cada 3 años o cada 6 años con el Jesús en la boca, porque no sabes si primero van a respetar el voto y después si no te van a ganar los otros. Entonces, no sé, creo que conecta mucho con lo que hablaba en la mañana, es decir, pero aquí el problema y la tragedia mayor no es tanto que suceda y que constatemos que suceda, sino que parecería, y que bueno que se dice en voz alta, que desde el plano mismo de la teoría no hay alternativa. Es decir, mientras se le abren grandes espacios mediáticos y académicos a discusión sobre cómo mejorar los sistemas democráticos,
pues no hay espacios para discutir la posibilidad de una, ya dijimos que revolución no íbamos a poner un poco, la transformación radical de las cosas. No hay espacios para esto. Entonces, bueno, la ponencia vuelve a poner los puntos sobre esas ideas, ¿no? Está bien. Sí, yo también, bueno, mejor retomando en relación a lo que expresó Aureliano, creo que hay un punto importante que Marx ya muy temprano da cuenta junto con Engels en el Manifiesto Comunista. No todos, Marx ahí se acuerdan, los que lo leyeron, me imagino mucho si lo leyeron, el Manifiesto Comunista lo que hace más es distinguir entre muchos otros socialismos, y el único socialismo que Marx y Engels piensan que es el correcto, que es el comunismo, ¿no? Por ejemplo, y critica los otros anticapitalismos que según él no son, en sus palabras, emancipatorios, ¿no? Por ejemplo, Marx uno que menciona es el socialismo feudal, ¿no? No que son anticapitalistas, pero quieren regresar a las supuestamente bellas épocas de feudalismo, ¿no? Donde todavía el rey a veces era bueno, repartía monedas cuando estaba de buen humor, etc. Entonces, hay lo que quiero subrayar, y creo que Marx ya lo sabía, pero hoy a veces se olvida, que hay muchos anticapitalismos, de los cuales la mayoría no son emancipatorios. No, eso es algo que no hay que olvidar. No, ser anticapitalista es fácil. Digamos, el capitalismo es tan obviamente disfuncional, digamos, hasta los nazis tenían cierto discurso anticapitalista y de alguna manera lo eran, porque encima de la lógica capitalista puso la lógica de la extremidad, justamente, en ese sentido eran anticapitalistas. No les importaba más matar que exportar, eso es la actitud anticapitalista. Pero lo que existía el anticapitalismo de derecha, a esto voy con todo eso. Hay un anticapitalismo de izquierda, un anticapitalista de derecha, el anticapitalismo varón de derecha y uno de izquierda, y obviamente lo que se trata es encontrar el camino de izquierda, ¿no? Pero no es tan fácil. No, porque a veces se parecen, obviamente son opuestos, pero a primera vista a veces se parecen, ¿no? Y por supuesto no son absolutamente diferentes. Esta idea a la izquierda, a la derecha se tocan, viene de ahí, que no es cierto que se tocan, lo que es cierto que a veces existe ese anticapitalismo de derecha, que nos dan, por ejemplo, los ayatolás de Irán en la revolución, o no sé si la revolución, en el movimiento en contra del Shah, también tenían un cierto discurso anticapitalista, por eso lograron la alianza con la izquierda griega, que como ustedes se acuerdan, luego los mataron, los que no lograron exiliarse a tiempo, sus propios aliados. ¿No? Pero tengo varios amigos en Alemania, hijos de estos comunistas iraníes que huyeron en el último segundo de sus propios aliados, ¿no? Y después dijeron que fuimos, ¿no? Pero funcionó bueno, supuestamente funcionó, cometieron este error justo, porque los ayatolás tuvieron un discurso anticapitalista, porque claro que era una sociedad regida por las leyes de su religión, interpretada de manera política muy extremosa, ¿no? Del Islam en este caso, ¿no? Y sustituye la lógica del capital y del valor con la lógica religiosa. Lo que hoy día podemos ver mucho, ¿no? En Hamas también podemos ver esto, pues también la izquierda hoy día está en solidaridad con Hamas, que es el mismo error. Además, si podría, los metería todos en la cárcel, los mataría el mismo día que tendría el poder. No es el mismo error, jamás, además está pagado por Irán, obviamente, digamos, ni siquiera una coincidencia, es exactamente el mismo movimiento. Entonces, ahí este error se repite mucho. Yo creo que eso es muy importante, ser muy cauteloso con eso, de no caer en la trampa del anticapitalismo de derecha, que creo que es lo peor que hay. De alguna manera es peor, creo yo, que la lógica capitalista, digamos, liberal, ¿no? Y Marx mismo da a entender eso, ¿no? Marx se burla muchísimo, no sé, lamentablemente mucha gente ya no se acuerda esta parte del Manifiesto Comunista, pero leanlo otra vez, ahí se tiene una burla incluso ya sin compararlo con los otros ejemplos que digo, son muy gruesos, un poco más, digamos, un ejemplo más, ¿cómo llamarlo? Más así, menos peligroso es los seguidores de Husserl, ¿no? También de alguna manera, no sé si son de derecha, pero emancipatorias, en el sentido estricto no estoy tan seguro. También tiene algo de esta mezcolanza extraña entre catolicismo de izquierda y anticapitalismo, no emancipatorio, no es. No sé qué es lo que Dino no sé qué hubieran dicho cuando se hubiera escuchado la inclusión de Dino en la mañana. No creo que les hubiera gustado mucho, ¿no? Digamos, el feminismo y el discurso de Husserl no creo que se lleven. Digo, yo sé también a veces la teoría de Dino de alguna manera señaló a veces la relación no es tan, aunque ella trató de rescatar eso, me gustó mucho, pero de todo modo a veces es
no es tan fácil esta relación tampoco entre la teoría crítica y el feminismo. Digo que sí es posible, mientras con el anticapitalismo tipo Dussel y sus seguidores, insisto que es un capitalismo muy católico, aunque Dussel siempre se enojaba cuando decía que es un teólogo más que un filósofo, pero lo es. Entonces se lo he dicho en la cara, no salgo conmigo porque no vive. Entonces, digamos, insisto, no lo quiero comparar ahorita con los ayatolás, es otra cosa, pero obviamente, pero de todos modos también filosóficamente es un error. Insisto, porque no son emancipatorios, no apuestan a realmente una emancipación del ser humano de cualquier tipo de opresión, porque regresar a un mundo regido al estilo de las, ¿cómo se llaman las que había en Ecuador, en Paraguay, de las reducciones, ¿no? Se llamaban reducciones. ¿Cómo se llamaban? Las reducciones que hacían los jesuitas en Paraguay y en otros países. Yo siento un poquito el modelo de Dussel, es este modelo, ¿no? De encontrar espacios donde una ética, una moral, a lo mejor hay una explícita católica, porque se quiera ligar a eso, de todos de esto una moral se rige la economía en vez de las leyes del capital, que obviamente no es la propuesta de Marx, por supuesto que no. Marx quiere que colectivamente se usen los medios de producción y colectivamente se decide, nunca Marx dice que va a haber a partir una moral o algo así. Por supuesto que no. Ese es un modelo, insisto, por supuesto también parecido al socialismo feudal. Lo que quisiera con todo eso es un poco como comentario a tu exposición. Digo que es muy importante tener eso en mente, ¿no? Que la lema, por supuesto, es una emancipación, porque algo que se olvida, y por esto pasa esta confusión de anticapitalismo de izquierda y derecha, la crítica de Marx no es la de la pobreza, no es la principal, y tampoco es la crítica, digamos, a una falta de igualdad, ¿no? Como alguna vez mencionaste la igualdad, al contrario, Marx dice, el deber, no hay que hacer todos igual, es el capital, no somos nosotros capitalistas, lo dice claramente en el Capital y en otros textos. La igualdad es un concepto burgués y capitalista, o capitalista. El comunismo, y como dice muy bien el programa de crítica, el programa de Gotha, el partido de crítica del programa del Partido Socialdemócrata Alemán, la igualdad es un concepto burgués, ¿no? El concepto del capitalismo se basa en eso, la sociedad capitalista, ¿no? Y la crítica de Marx no es una crítica a la desigualdad, es una crítica a la explotación, que es algo muy diferente, ¿no? Y Marx dice explota con igualdad. Entonces su crítica principal es ya filosóficamente hablando de la subjetivización de las personas. Eso es para Marx lo más importante. Y por supuesto la pobreza y la marginalización y todo eso son efectos criticables y terribles que no se punto centralmente desde la derecha. Si es anticapitalista, insisto, la gran parte de la derecha es anticapitalista, entonces ellos sí se fijan en la pobreza y en esas cuestiones, no porque son buenas personas, porque bien saben la pobreza puede llevar a rebeliones. La pobreza puede llevar a disturbios y por esto lo critica. Lo que quiero decir es muy difícil ser de izquierda primero, y segundo, y lo central otro es buscar un mundo emancipado, donde justo puesto en nuestro tanto la discusión de Nino era, por supuesto, cualquier forma de subjetivización tiene que ser criticada, ¿no? Ella mencionó en este contexto nuevamente la desubjetivización de las mujeres y las otras que ahorita se mencionaron, también indígenas, etc. Todo eso obviamente son parte de esta crítica, pero ese sería un poco mi comentario, que hay que, digamos, concentrarse en eso y solo a partir de ahí se puede hacer la pregunta quién es el sujeto revolucionario y todo eso. Pero la pregunta es si realmente es un sujeto que busca la emancipación humana más que de estas otras cosas, más que regresar al estado supuestamente anterior al capitalismo y supuestamente muy bonitos, etc. Existe como lo hacen estos socialismos feudales, o como llamados, que existen muchísimos, y la izquierda comunica muchas veces ha cometido el error no distinguir estas dos cosas, y por eso se ha hallado con los peores. No mencioné algunos ejemplos. ¿Te acuerdas? Morena incluso al inicio se alió con el PES, el partido más derechista que yo conozco desde que existe. Bueno, pues, yo también digo que aquí tengo como 32 años, nunca he visto el partido tan derecha. El PAN es como kindergarten, ¿no? En comparación con el PES, y se aliaron con el partido más nefasto. Y digamos, no pasó nada, lo bueno el PES desapareció y etc. Por suerte no tuvo, que yo sepa, mayores consecuencias políticas,
salvo a lo mejor que nunca realmente legalizaron en todo el país el aborto. Eso sí tiene que ver con el PES, creo yo, que me parece muy problemático que Moreno no lo ha hecho y no lo haya hecho, pero digamos en ese sentido igual sí influyó, pero yo tenía miedo de algo peor. Lo que quiere decir la izquierda de Morena cometía este error de aliarse con la derecha, pensando ellos también tienen un discurso en contra del neoliberalismo, y sí lo tienen, porque el PS tiene esta onda de la familia, la religión, los viejos valores, y por supuesto son antineoliberales, claro, como cualquier, porque son antiliberales. Entonces son automáticamente antineoliberales. No he dicho en la terminología del actual gobierno, no todo aquel que es antineoliberal es automáticamente emancipatorio, tampoco. Hay muchos antineoliberales que son de derecha, no como el PES, hay más ejemplos. Pero bueno, no nos quiere subrayar eso, pero no sé quién más quiere hacer un comentario. Falta tiempo. Entonces mejor le dando la palabra a ti, a David, para que hagas tus comentarios finales. En realidad no tengo mucho que comentar, sino Más bien agradecer la retroalimentación, Estefano, y un gusto, ¿no? Bueno.